Romanos 8, y leamos de los versículos 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Desde niño, si hay una acusación, bueno, quiero aclarar, desde mi infancia, los recuerdos que tengo cuando ya mi mamá conoció al Señor, fue asistir a una iglesia bautista. Es básicamente la iglesia en la que he crecido. He estado en muy pocas ocasiones en iglesias de otras denominaciones. Y por lo tanto, creciendo en ese contexto, si hay una acusación o queja contra los bautistas que he escuchado desde entonces, es decir que no tenemos al Espíritu o que no creemos en el Espíritu. Esto usualmente es en referencia a dos aspectos, ¿verdad? De muchos de los que se pudieran mencionar, pero uno claramente tiene que ver en el orden o en la manera en que hacemos el culto, y particularmente también a veces con la selección o preferencia de los himnos por encima de otros cantos. Y a veces no solamente los cantos, sino también la manera en que se ejecutan, ¿verdad? Y en segundo lugar, tiene que ver con la posición cesacionista, es decir, en la que afirmamos que como dones dados a personas específicas, el hablar en lenguas o el hacer milagros ha cesado. Nosotros no estamos poniendo a Dios en una caja. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros hoy. Lo que estoy diciendo es, no hay una persona específica que pueda clamar, yo tengo el don de hacer milagros o yo tengo el don de hablar en lenguas. Como tal, nosotros entendemos que eso ha finalizado. Con todo, si algo yo le agradezco al Señor en cuanto a lo mucho que he aprendido a través de mis pastores, es esta lección de que cuando alguien le está diciendo algo a uno que no le gusta, que en esas acusaciones o quejas que a veces escuchamos de personas que están viniendo con nosotros o cuando las abordamos para saber qué está pasando con ellas, es hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué hay de verdad o qué debo considerar de lo que me está diciendo? Y no simplemente levantar una pared y decir, no, está equivocado o esa persona no me puede decir nada de lo que yo pueda recibir alguna corrección. Yo sé que puedo decir con toda propiedad que los bautistas creemos en el Espíritu. Al menos eso es básico. Si no, no seríamos una iglesia del Señor. Creemos en que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero en este debate, que a veces se puede dar, cuando tratamos de mostrarles a ellos de que no, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, pero ellos dirán, bueno, cuando estoy en ese culto no parezco sentir esa presencia del Espíritu en medio de ustedes, es que podemos perder de vista en que sí hay una vida en el Espíritu que debe manifestarse sí o sí en todo creyente. Porque todo creyente tiene el Espíritu. Y tener este Espíritu garantiza vida ahora y garantiza vida en el futuro. Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana antes de entrar en una pausa en el estudio de nuestra carta por algunos meses. Y lo primero es cierto que tenemos vida porque tenemos al Espíritu. Segundo, esta vida que tenemos en el Espíritu es cierta en el presente
y será cierta en el futuro. Y finalmente, esta vida es cierta porque el Dios Trino es quien actúa para que la tengamos. Entonces, en primer lugar, la vida en el Espíritu es cierta para los que tenemos al Espíritu. Vamos una vez más al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mas vosotros, pero ustedes. Esto está marcando un claro contraste, ¿verdad? Quiere decir que los versos previos no estaban describiendo la vida usual del cristiano, porque que era lo que estaba hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, versículo 5. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto no puede describir la vida de un creyente de manera regular. Porque como terminamos la semana anterior, la vida del creyente sí agrada al Señor. La vida por la fe en Cristo es una vida que puede agradar a Dios. Nuestro Dios puede ser agradado, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, ¿ven el contraste? Hay unos que viven vidas que no agradan a Dios. Pero Pablo está persuadido de algo diferente para esta congregación en Roma. Pero en cuanto a ustedes, yo puedo decir algo diferente. Y esto es usual. Y nosotros debemos prestar atención en las cartas del Nuevo Testamento cuando estos contrastes se marcan. Por ejemplo, el que más viene a mi mente es Hebreos capítulo 6. Y yo les pido que busquen conmigo Hebreos 6, donde debemos notar esta manera en que el autor está exponiendo un tema, pero tiene que marcar un contraste. Un momento, esto que estoy diciendo no describe a los creyentes. Entonces, en Hebreos 6, pasaje que, voy a leer y solo me limitaré a unos comentarios breves porque no es el centro de esta mañana, dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, ¿verdad? Primera persona, plural, si Dios en verdad lo permite. Viene el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros. ¿Notamos el contraste? Los versículos 4 al 9 no están describiendo lo que sucede en la vida de un creyente. Ahora, es una amonestación y hay que tomarla en cuenta. Sí, ya vamos a ver eso. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los autores del Nuevo Testamento estaban conscientes que cuando enviaban sus cartas, no todos sus receptores eran creyentes. Y por eso vemos estas amonestaciones. Estas amonestaciones eran necesarias. Hay en medio de nosotros que tienen que escuchar esto,
que pueden ser en un sentido hasta ser hechos partícipes del Espíritu. Qué impresionante. Ser testigos de la obra del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Verse beneficiados de estar en un contexto de iglesia, pero ser en este sentido partícipe del Espíritu no es lo mismo que tener al Espíritu Santo morando en uno. Entonces estas amonestaciones son buenas. Es saludable que se nos exhorte de esta forma para que nosotros seamos invitados al examen interno. ¿Cómo estoy andando delante del Señor? Pero, en general, el tono de las cartas es para las iglesias. Fueran enviadas para esas iglesias y por extensión fueron también para nosotros, para la iglesia en todo tiempo. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque hay que tener cuidado como leemos Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, alguien pudiera entenderlo como en ese sentido. Pablo está enviando su carta, ¿verdad?, a la iglesia en Roma, mas vosotros no vivís según en la carne, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, si es que ustedes tienen el Espíritu, la verdad yo no sé. No, ese no es el tono de Pablo. Ese no es un condicional de incertidumbre. Realmente la manera en que está redactada en griego es una condición ya cumplida, por lo que pudiéramos leerlo como aparece en otras versiones. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros, o puesto que el Espíritu vive en ustedes. No, Pablo está dando por un hecho. Si yo le estoy hablando a mis hermanos, ustedes tienen el Espíritu. Si ustedes caminan según el Espíritu, es porque tienen el Espíritu. Yo sé que no suena como un punto muy profundo, hermanos, pero es lo que aquí se está afirmando. O sea, si se puede hacer esta distinción entre aquellos que caminan según la carne y aquellos que caminan según el Espíritu, es por esta sencilla razón. Los segundos tienen al Espíritu morando en ellos. Como indica un comentarista, la traducción, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, indicaría que Pablo no estaba seguro de que el Espíritu Santo morara colectivamente en los corazones de esta gente. Pero con frecuencia Pablo se refiere a los romanos como amados de Dios, por ejemplo en el versículo 1, ¿verdad?, en su saludo, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, para Pablo era conocido que la fe de esta iglesia era un testimonio fuera de los límites de Roma, fuera de la capital. En Romanos 12, no estoy cambiando de voz, es que estoy... Bueno, yo ni sé qué me está pasando, no estoy engripado, pero la garganta no anda bien. Versículo 19. No os venguéis vosotros míos, amados míos. O sea, amados míos. O sea, de nuevo, estas expresiones de Pablo no pueden ser luego para decirle a ellos en el capítulo 8, si es que tienen el Espíritu. No, ustedes andan según el Espíritu porque yo sé que lo tienen. Ustedes son amados de Dios. Y como son amados de Dios, también son amados míos. Él incluso da gracias, ¿verdad?, por esa fe que se divulga. Por eso es que también colectivamente, como pastor, yo puedo y debo decirlo de la misma manera. Yo doy gracias a Dios por la fe de esta iglesia, de que su fe se divulga y se hace conocer en otras partes de nuestro país y fuera de este. ¿Por qué? Por nosotros. No, porque el Espíritu del Señor mora en nosotros. Esa debe ser nuestra confianza, hermanos, de que la mayoría de los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si no, no seríamos iglesia, no seríamos iglesia del Señor. Pero esto es la obra que el Señor hace al que salva, su Espíritu Santo mora. Esto es una garantía. Esto es que entendamos que la teología es práctica, porque las doctrinas que creemos tienen consecuencias en nosotros, individualmente y como iglesia. ¿Importa entender cómo Dios trata con su pueblo? Claro que sí.
Por eso no es asunto pequeño que nosotros digamos no estamos de acuerdo con el trato que la teología dispensacional hace con la palabra de Dios. Nosotros no vemos a Dios tratando, ¿verdad?, por dispensaciones y viendo que algo no funcionó, entonces lo intentamos de nuevo. Sino que el trato que vemos de Dios hacia su pueblo es por medio de pactos. Él establece pactos con los suyos. Y para nosotros, esto significa, en este tiempo, que somos creyentes del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Y hermanos, el nuevo pacto es mucho mejor. Es superior al anterior. Es mucho mejor para nosotros ser creyentes en este tiempo y no en los días de del pueblo en el desierto, por ejemplo. No solo porque no sería agradable tener que vivir en el desierto, sino porque, hermanos, a veces pudiera ser nuestra tendencia, bueno, es que este pueblo, ¿verdad?, recibía el maná cada día, vieron el agua salir abundantemente de la roca. O sea, como se describe ese evento eso estaba inundado de agua. Así de abundante salió el agua para ellos. Cuando pidieron carne se les dio. Había una nube que los protegía del calor y una columna de fuego para darles calor durante la noche, porque el desierto se pone muy frío por la noche. Ellos incluso vieron la tierra partirse para consumir a los quejosos. Y con todo, hermanos, a pesar de esas señales, yo les puedo seguir garantizando, es mejor ser creyentes en este tiempo que en aquella época, porque ellos no gozaban de la presencia del Espíritu Santo en ellos mismos como nosotros. Ninguna de esas señales puede reemplazar el hecho de que nosotros tengamos el privilegio de que el Espíritu Santo more en nosotros. Ellos estaban limitados a señales que les hacían recordar que la presencia de Dios se manifestaba en aquel tabernáculo. Pero ahora Dios ha puesto su tabernáculo en nosotros. Lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento son hechos puntuales de la labor del Espíritu Santo en medio del pueblo. Por ejemplo, fue el Espíritu Santo el que capacitó a Bezaleel y a Aholiab para la labor de construir el mobiliario del tabernáculo. Si quieren buscar o si no escuchan, Éxodo 31 nos describe cómo ellos fueron capacitados. Éxodo 31, versículo 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Esa era una tarea importantísima. Había que construir todo según el diseño que le fue dado a Moisés. Y para hacer eso se requirió ser lleno del Espíritu Santo. Pero vean cómo explícitamente se nos dice, esto ha sucedido en un hombre. Y pudiéramos extender al otro que luego se menciona más adelante, que es Aholiab. Bezaleel y Aholiab. Yo los he llenado de mi espíritu para esta labor. Otro de los pasajes más representativos, que también lo pueden buscar, es Números capítulo 11. En Números capítulo 11 tenemos otro episodio más donde el pueblo se está quejando, está deseando ir a Egipto a comer sus ollas de carne, sus ajos, que les iba súper bien en Egipto, decían ellos. Estaban menospreciando el maná que cada día el Señor les daba. Y antes de enviarles la cantidad de codornices que el Señor envió, ¿verdad?, que también fue una cantidad abrumadora, es lo que leemos. Y antes de que el Señor también enjuiciara a los codiciosos, que de hecho así luego se va a llamar ese lugar, fue la tumba para muchos de estos codiciosos.
Leemos en Números 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Yo sé que la palabra espíritu aparece con E minúscula ahí, pero yo creo que el contexto y lo que vamos a ver que va a suceder nos tiene que hacer pensar que este no era literalmente el espíritu de Moisés que se estaba repartiendo en nosotros, sino el espíritu que Dios puso en Moisés, es decir, el Espíritu Santo, que va a ser dado también a otros varones. Es en efecto lo que el Señor hace. Cuando vamos al versículo 25 leemos: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces vemos una actividad particular que sucede ahora con ellos también teniendo el Espíritu Santo consigo mismos. De hecho, luego se nos informa, ¿verdad?, que hay 2 hombres que no subieron, que se quedaron en el campamento, que también están hablando, están profetizando, y Josué le está diciendo a Moisés: Señor mío, impídelos. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Versículo 29. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esto que tenemos aquí es más que un anhelo de Moisés. Moisés como profeta del Señor también está anticipando el día en que en efecto todo hijo de Dios tuviera el espíritu como él lo tenía. Y como aquellos hombres que fueron reunidos también lo recibieron. De hecho, vean cómo esta promesa divina se hace explícita ya luego en los profetas. Por ejemplo, el profeta mayor, Ezequiel, uno de los pasajes más conocidos, nos dice lo siguiente, en Ezequiel 36, 24, dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Notemos el versículo 28, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El profeta Joel también reitera esta profecía, no tienen que buscarlo, simplemente escuchen, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28 y 29. Hermanos, nosotros somos receptores de estas promesas que están aquí, de este pacto. Nosotros hemos sido tomados de las naciones, hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre del bendito Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora con un corazón nuevo, no un corazón de piedra, sino un corazón sensible ahora a la voz de Dios, y con el Espíritu Santo en nosotros, podemos caminar en obediencia al Señor. ¿Cómo sabemos que hacemos bien en tomar esto y que no simplemente es decir, no, es que eso era para Israel? Es porque el Señor Jesucristo no hace esa distinción. Él nos dijo, como lo he dicho en los otros 2 domingos anteriores, que todo aquel que creyera en Él, dentro de Él fluirían ríos de agua viva. Y esto dijo en alusión al Espíritu Santo que iban a recibir todos los que creyesen en Él. Y la enseñanza
de los apóstoles despeja toda duda de que ellos tomaron la enseñanza de Cristo y las profecías del Antiguo Testamento y dijeron, esto se ha hecho realidad. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés se nos dice que descendió del cielo lenguas como de fuego y las personas empezaron a hablar en otras lenguas, pero más que eso, ¿qué es lo que nos dice Hechos? Las maravillas de Dios. Es el énfasis principal ahí. Ellos estaban proclamando las maravillas de Dios. Y entonces, algunos detractores lo que están diciendo, no, esto lo que están es borrachos, pero eso no podía ser. ¿Por qué? Porque habían personas que decían, es que nosotros les escuchamos hablar en nuestras lenguas, como perfectos nativos. Y Pedro va un paso más allá y dice, estos no están llenos de mosto como vosotros pensáis, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. No, esto se parece, ¿verdad? Como, bueno, un momento, hagamos una pausa. Bueno, esto creo que se parece a lo que el profeta Joel estaba anunciando, con algo de duda. No, esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando el Espíritu descendió en la iglesia, en el día de Pentecostés, la profecía de Joel se estaba cumpliendo. Y el Espíritu Santo fue dado. Y por cierto, podemos tener nosotros que en el desarrollo del libro de los Hechos, no todas las ocasiones en que las personas creyeron, manifestaron las mismas señales. Lo importante era que ese evento, lo que estaba testificando, sellando, era, tenga por seguro que estos también son del Señor, han recibido el mismo Espíritu que ustedes. Pablo a los tesalonicenses, él dice que el que nos desecha no desecha a hombres, sino a Dios, que nos dio su Espíritu. O a los efesios dice que nosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es Efesios 1:13. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, todo esto lo he dicho para que notemos que lo que está pasando aquí en Romanos, porque de hecho no tenemos que ir tan lejos para que sea evidente para nosotros que Pablo está aplicando las promesas del Antiguo Testamento aquí, es para reforzar, hermanos, la vida en el Espíritu es posible porque todos hemos recibido el Espíritu Santo si somos del Señor. Solo que lo que está pasando aquí en el capítulo 8 es que lo está llevando al punto más alto. Pero ya antes en Romanos 5, ¿verdad que se nos había dicho? En Romanos 5:5, que nosotros teníamos como fruto de la justificación, como esa cadena de bendiciones, el hecho de que podemos tener gozo en medio de las pruebas y las aflicciones, porque dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Pablo seguía entendiendo esto. El Espíritu Santo nos ha sido dado a nosotros. Pero como les decía, en Romanos 8 esto explota. La mitad de referencias al Espíritu Santo que tenemos en toda la carta a los romanos están aquí contenidas en este capítulo. Más de 30 veces aparece el Espíritu Santo en Romanos, unas 15 o 16 veces aquí. Este capítulo está saturado del Espíritu Santo. Por lo tanto, es tan provechoso para nosotros que tengamos que pasar por él. El mismo Espíritu que moró en los romanos, en los apóstoles y en todo creyente desde Pentecostés, lo tenemos ahora. ¿Quiénes? Los que vivimos no según la carne, sino según la operación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Un espíritu que es vida y paz. Y esta vida es tan cierta en este tiempo presente como lo será en el futuro. Versículo 10, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Notemos el lenguaje, versículo 10. Si Cristo está en vosotros. Pero ¿qué fue lo que se nos acaba de decir en el verso anterior? ¿Quién está en nosotros? ¿Están prestando atención? No los escucho. El Espíritu. Pues, no le den razón a los que dicen que no hay presencia, ¿verdad?, del Señor acá. El Espíritu. Y aquí se nos está diciendo que si Cristo está en nosotros, ¿qué está pasando? ¿Quién está en nosotros? ¿Cristo o el Espíritu? En Colosenses, de hecho, el misterio del Evangelio se describe como el misterio que ha sido revelado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y luego el conocidísimo Gálatas 2:20, que Pablo dice que ya no vive él, sino que Cristo vive en mí. Y que lo que vive ahora lo vive por la fe en el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, de hecho Jesús dice que tanto Él como el Padre iban a hacer su morada en el creyente. Entonces, ¿quién vive en el creyente? El Espíritu, el Hijo, el Padre y el Hijo. Hermanos, qué precioso es la revelación que se nos da en las Escrituras y la relación tan estrecha que hay en las personas de la Trinidad. Pues el Espíritu es llamado el Espíritu de Cristo, es también llamado el Espíritu de Dios. Y también el Espíritu es llamado Señor, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. Entonces, partiendo de este vínculo tan cercano, el testimonio más abundante de las Escrituras es que particularmente la tercera persona de la Trinidad es la que habita en nosotros. Pero el Padre y el Hijo también hablan de este morar en nosotros a través de la acción del Espíritu Santo. A través del Espíritu, el Padre y el Hijo también moran en cada cristiano. Y como este Espíritu es vida y paz, es vida que se disfruta ahora. Vean cómo dice aquí que nuestro espíritu vive ahora a causa de la justicia. Ahora, hay quienes difieren aquí un poco y dicen, el espíritu vive ahora a causa de la justicia. Y dirán, ese espíritu no debería ser en minúscula, sino que debería ser en mayúscula. Sino que ahora a causa de la justicia, el espíritu con E mayúscula vive en ustedes. Y porque Él vive en ustedes, tiene vida. Está bien. Realmente no altera mucho el sentido del pasaje. Lo importante que hay que notar aquí es esto. Nuestro cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, este cuerpo no va a ser el cuerpo que tengamos para siempre. Este cuerpo sí está destinado a morir. O como mínimo está destinado a transformarse si Cristo viene antes de que nosotros muramos. Pero el hecho de que este cuerpo se va desgastando, el hecho de que esta habitación temporal se va envejeciendo, que va perdiendo sus fuerzas, no va en contra de la vida que ahora se nos ha infundido. En un sentido así podríamos decir de esa expresión que a veces muchos quieren decir para negar el hecho de que están poniéndose viejos, ¿verdad? De espíritu joven. Bueno, no, si usted está envejeciendo, pero tiene el espíritu de vida. Si es del Señor, tiene el espíritu de vida. Sí tiene vida en usted, aunque por fuera se esté desgastando. Aunque por fuera nos estemos arrugando, si tenemos al espíritu del Señor, hay vida en nosotros. Vean que también esta esperanza la podemos tomar para el futuro. Vean cómo dice el versículo 11, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí hay algo diferente. ¿Cómo es esto de que se le está dando vida a nuestros cuerpos mortales? Un día
lo que quedó de estos cuerpos volverá a la vida. Habrá una resurrección corporal. Y después de que ésta se efectúe, estos cuerpos glorificados ya no estarán sujetos a la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Nuevamente por la presencia del Espíritu Santo. El fiel consolador que mora en nosotros es las arras o la garantía. ¿De qué? Se nos dice en Efesios que Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la garantía hasta que usted reciba la herencia prometida. Esa es la razón. Porque usted tiene el Espíritu ahora. Usted debe tener plena certeza de que ha sido sellado. Ese sello no se le va a quitar. No tiene que preocuparse de que se le pierda la factura para hacer efectivo el reclamo. Usted lo tiene en usted, tiene el Espíritu del Señor y por lo tanto el Señor le ha dicho, esa es la garantía de que usted tendrá habitación en toda la herencia que van a recibir de mi parte por estar en Cristo Jesús. Notaron en Ezequiel 36, 27 que cuando el Señor dice, y yo seré a ustedes por Dios, ustedes me serán por pueblo, Él también estaba diciendo, y habitarán en la tierra. ¿Cuál tierra? No esta. Los cielos y tierra renovada que vendrán, hermanos. Y el hecho de que nosotros podamos estar ahí es porque seremos levantados del polvo. El Espíritu Santo nunca nos abandonará. ¿Podemos contristarlo? Sí, lamentablemente eso hacemos. No siempre nuestras vidas son llenas o dominadas por Él, pero si está en nosotros, siempre con nosotros. Dice un comentario, el Espíritu no es solo el cumplimiento de la promesa de Dios de morar en su pueblo. ¿Verdad? Porque si Dios dice, y habitaré en medio de ustedes, la promesa no termina con el hecho de que el Espíritu Santo ahora esté en nosotros, sino es también la garantía de que lo llevará a su herencia final. Como pago inicial o primer plazo de su plena redención, el Espíritu es un anticipo de la gloria del siglo venidero. Un anticipo. Es apenas lo que viene. Nuestro Dios siempre cumple lo que promete. Si Él nos dice que sí disfrutaremos de la herencia que nos tiene reservada, la vamos a disfrutar. Y la única forma de que eso sea posible es porque es posible para Él levantarnos de entre los muertos. Tiene poder para volvernos a la vida. Lo hará de seguro. Nos dará esos cuerpos glorificados, esa inmortalidad libre de pecado y de muerte para adorarle junto con los demás redimidos. Nada nos separará de Dios y de su amor que ha tenido para con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, esta es la gran primera prueba que Romanos 8 desarrolla. Nada nos va a separar de Dios y de lo que ha prometido porque tenemos al Espíritu. Por supuesto, la carta va a terminar con esas notas gloriosas de que Él ha dado al Hijo por nosotros. Pero hermanos, tenemos el Espíritu, que es también Dios. ¿Apreciamos lo que esto representa? Hay algo que sí debo destacar de la fe de los santos del Antiguo Testamento. Y es como ellos, sin tener el Espíritu Santo como nosotros, manifestaron tantas veces su esperanza en una vida después de la muerte. A pesar de no tener la presencia garantizada del Espíritu con ellos, ¿cuánto más nosotros deberíamos alejar todo temor o duda de que el Señor levantará nuestros huesos, el polvo de nuestros restos mortales y unirá de nuevo nuestras almas a estos cuerpos glorificados? Mucho más, mucho más. Hermanos, y si todavía nos queda duda de que esto sucederá y de que tenemos vida en el Espíritu porque el Espíritu está en nosotros, tenemos que ver cómo la Trinidad está trabajando para ese fin. El versículo 11 es maravilloso. Léanlo
con detenimiento o escuchen conforme lo leo y noten a las tres personas en un solo versículo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, espíritu E mayúscula, ahí no hay fallo, ¿verdad? Cristo con C mayúscula, no hay fallo. Tenemos dos. ¿Dónde está el Padre? El que levantó de los muertos. Ese es nuestro Dios, Dios Padre en particular. El Padre es quien mayoritariamente se le atribuye la obra de la resurrección del Hijo. Eso tampoco es nuevo. Romanos 4, 24, dice que nuestra fe va a ser contada por justicia ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros creemos que Dios, particularmente Dios Padre, levantó a Jesús de entre los muertos. Sin embargo, el versículo 11 nos está diciendo que el Padre actúa a través del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ahí está vinculado. Y una vez más se nos dice que Él también vivificará nuestros cuerpos, ¿cómo? Por su Espíritu. Entonces el Padre actúa por el Espíritu. Quiere decir que en la resurrección del Hijo, el Espíritu Santo también actuó para que el Hijo volviera a la vida. Y sin embargo, nosotros tampoco podemos olvidar que el Hijo mismo, Jesús dijo en Juan capítulo 10, que Él es el que voluntariamente pone su vida, que nadie se la quita, sino que Él de su misma voluntad la pone y tiene poder para volverla a tomar. Entonces, ¿quién resucitó al Hijo? El Padre, el Espíritu y el Hijo. Ahora, hay un orden, una economía, dirían los teólogos, en la Trinidad, en cómo ellos actúan. Pero en cada obra de la redención, todos ellos siempre están actuando. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo es también el Espíritu de Dios. Cada persona en la Trinidad es igual de gloriosa, un solo Dios. Pero cada uno es digno de nuestra adoración. No deberíamos sentirnos incómodos de que hablemos de darle gloria también al Espíritu Santo. Él es Dios. Esta debe ser una iglesia donde no solo buscamos la gloria de Dios, entendido como el Padre. No solamente es una iglesia donde buscamos proclamar el Evangelio de Cristo para exaltar a Cristo. Ambas cosas solamente las podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Vivir para la gloria de Dios y proclamar el Evangelio de Jesucristo para la conversión de pecadores solo por el poder del Espíritu Santo. Sí, hay un orden. No debemos hacer experimentos raros tampoco. O excesos que a veces uno escuchaba, ¿verdad?, en ciertos movimientos de oración fuerte al Espíritu Santo o algo así. No, nosotros oramos al Padre por la mediación del Hijo, pero como vamos a ver también en el auxilio del Espíritu Santo. Él también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un orden. Pero lo que quiero decir, hermanos, es no nos sintamos incómodos. No es inapropiado hablar de la gloria del Espíritu Santo. Hace ya un tiempo, creo que ya quizás más de un año, 2 años, recuerdo un hermano que me hacía precisamente una pregunta por este canto que iniciamos, con el que antes de la predicación, abre mis ojos. Mi mano ten, Espíritu. ¿Es apropiado cantarle al Espíritu Santo? Bueno, espero que lo que he dicho aclare que como persona de la Trinidad no es inapropiado que cantos nuestros también exalten la obra del Espíritu Santo y lo reconozcan como tal. Pero de nuevo, por ese orden en que suceden las cosas, tampoco encuentro tan extraño que la mayoría de los cantos
sean enfocados en la obra de Jesucristo y que el Espíritu Santo, como un reflector que nos lleva hacia el Señor, tenga un papel menos presente. Pero deberíamos preguntarnos también si es apropiado que esté a veces tan ausente de tantos de nuestros cantos, de tantos sermones. Como dijo Hendrickson, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tan estrecha, la unión tan íntima e indisoluble, que es imposible deshonrar al Hijo sin deshonrar también al Padre y al Espíritu Santo. Porque los tres actúan, tengamos plena certeza que el Espíritu que ya vino a morar nunca se irá de nosotros. Ahora, hermanos y amigos, ¿qué podemos hacer para finalizar y aplicar lo que hemos escuchado esta mañana? Lo primero es esto. Sí debemos reconocer la realidad de aquellos que pueden estar entre nosotros sin el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. O sea, estas palabras no tienen pérdida. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta es una afirmación tajante. Ahora, como les digo, Pablo no lo está diciendo como que esto caracterizaba a la iglesia en Roma. En cuanto a vosotros, ustedes tienen el Espíritu, pero sépanlo bien. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. No existe tal cosa como estar unido a Cristo y no tener el Espíritu Santo. El punto es, ¿qué hacemos con esta afirmación? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Usted, amigo, que usted sigue lidiando con la incertidumbre, ¿soy o no soy del Señor? Usted puede, a la luz de la palabra, tener un examen y ver cuál es el fruto que hay en su vida. No tiene que esperar hasta el día final para saber si fue usted o no habitación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de la que se nos ha hablado hasta ahora? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Vive usted en la carne? ¿Es su vida caracterizada por la esclavitud a los deseos pecaminosos? ¿Calma usted su conciencia con un poco de iglesia cada semana para vivir el resto de los días sirviendo a los ídolos de su corazón? Esa es la evidencia negativa. Si lo que manifiesta su vida es lujuria, lascivia, idolatría, contiendas, entonces está caminando según la carne y no conoce la lucha contra el pecado. Pero por el otro lado, la evidencia que debemos buscar es el verdadero fuego del Espíritu Santo. ¿Cuál? Ese fuego que incendia nuestros corazones de amor y obediencia, de vida y de paz. Porque hay que decirlo, sí es triste que en el extremo de a veces menospreciar o no enfatizar lo suficiente la obra del Espíritu Santo, otros pretendan que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo sean desórdenes, supuestos milagros, aparentes lenguas y otras actividades que distan de la verdadera actividad espiritual. Y lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con cuidado, siendo consciente que tenemos hermanos en la fe en esos movimientos. Y por lo tanto debemos arrepentirnos de nuestra actitud de tomar eso como si fuera un motivo de broma o para menospreciar a aquellos que no han sido bien instruidos. Pero tanto para ellos como para nosotros, lo que debería imperar es esta actitud. Mi hermano en Cristo, vamos a las Escrituras y veamos las marcas más seguras de que el Espíritu sí mora en nosotros. No es hablar palabras sin entendimiento, no son experiencias extáticas, tampoco es una vida apática, coqueteando con el mundo. La vida en el Espíritu es vida que hace morir las obras de la carne. Es vida que se manifiesta en nosotros, ¿en qué? En esta obediencia evangélica. Si estuvieron en la escuela dominical, notaron esa frase que usa la confesión. Obediencia, sí, pero no solamente obediencia.
Obediencia evangélica, porque la vida cristiana no es simplemente decir, esto es lo que tengo que hacer, hago esto, no, obediencia evangélica, porque siendo un desdichado pecador, el Señor me salvó, ¿cómo no voy a responder ahora en obediencia? Eso va a suceder porque ahora tienes un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. Y porque Dios puso su espíritu en usted, ahora usted puede entonces caminar en los estatutos que Dios le dio. Eso es también parte de la promesa del nuevo pacto. No solamente la garantía del Espíritu Santo, es la garantía de ser cambiados de tal manera que ahora lo que queremos hacer es agradar a nuestro Dios en obediencia. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nosotros debemos ser una iglesia del Espíritu Santo. Nosotros podemos dar testimonio al mundo y a otros hermanos que los bautistas sí que tenemos también al Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Porque es una garantía del nuevo pacto. Viviendo para el Señor, porque no hay tal cosa como un creyente sin el Espíritu. Si es del Señor, Él mora en usted. Vivamos entonces por fe, creyendo que por el mismo Espíritu que tenemos vida hoy, la tendremos también en el futuro, en la herencia que recibiremos de parte de nuestro Dios. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra, por recordarnos una vez más las ricas y abundantes bendiciones prometidas que tenemos ahora como creyentes en este nuevo pacto. De que es posible vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Ayúdanos para dar testimonio al mundo de que lo que están viendo en nosotros es la obra del Espíritu en nosotros. Que apliquemos lo que hemos escuchado y despierta a aquellos que no se están evaluando correctamente y vean que sus vidas están siendo según la carne y que si no tienen el Espíritu no son del Señor. Pero que eso sea para entonces hacerles ver su condición y suplicar a aquel que se los puede dar. Ahora que seremos testigos del bautismo de nuestra hermana Patricia, también ayúdanos a recordar que eso fue lo que profesamos públicamente un día, cuando descendimos a las aguas. Soy del Señor y tengo a su Espíritu. Amén.